Los restos encontrados de las antiguas culturas pre-incas e incas muestran que el cuy, al igual que la llama, la alpaca y el pato americano, fueron las especies animales más importantes como fuentes alimenticias básicas que durante siglos utilizaron los antiguos pobladores en nuestra América. Este pequeño roedor, perteneciente al género Cavia, tiene su origen en las quebradas interandinas de América del Sur. Su aparición se remonta a por lo menos 2.500 a 3.600 años. Se identifica con la del hombre andino. En la actualidad, es un animal doméstico en todos los confines del mundo. En el Perú, Bolivia, Ecuador, el sur de Colombia y norte de Argentina, se le tiene como animal de consumo humano. Su crianza en el Perú es sobre todo a nivel familiar. Casi no existen familias campesinas que no tengan cuyes en su hogar, proporcionándoles una carne sabrosa, con poca grasa y de gran valor alimenticio. Es además una fuente de recursos económicos, pues su rápido crecimiento y su fácil alimentación permiten al criador obtener ganancias rápidas con su crianza. Los cuyes son animales muy prolíficos. Su periodo de gestación es de solo 68 días. Las crías nacen provistas de pelos, caminan pronto y a las pocas horas de nacidos ya comen solos. El destete es precoz, 10 a 14 días de edad. Crecen muy rápido, a una velocidad mayor que el vacuno y el ovino por unidad de peso vivo. Es un animal herbívoro, que tiene la habilidad de convertir el forraje y otros alimentos en carne de buena calidad, de excelente sabor y de alto contenido proteico. Consume por unidad de peso más que el vacuno y el ovino. Esta es una ventaja, porque esta gran capacidad de consumo le permite crecer rápido y producir también gran cantidad de estiércol, que puede ser utilizado en la alimentación de rumiantes o como fertilizante en los campos de cultivo. Su piel puede ser utilizada en peletería, cueros, pergaminos, siendo estos dos últimos las opciones más viables de uso, aunque en la actualidad el procesamiento viene siendo investigado por los técnicos de línea. Por la forma de su pelaje, los cuyes se clasifican en 4 tipos. El tipo lacio, de pelos cortos que siguen una misma dirección en el cuerpo. El tipo crespo, con pelos cortos pero ondulados o arrocetados. El tipo erizado, con pelos cortos y erizados. El tipo landoso o lanoso, de pelos muy largos, llamado también hippie. Este último tiene el inconveniente de aglutinar pelotas de estiércol en el tren posterior, que le dificulta la cópula. La crianza de cuyes se efectúa bajo diferentes modalidades. La crianza en las cocinas, que no es la más recomendable, pues al criarlos juntos se cruzan muy tiernos y entre familias. Las crías nacen pequeñas, hay mucha mortalidad y los que sobreviven crecen débiles. La crianza en pozas, que son compartimentos de 1 o 2 metros cuadrados de superficie, construidos con materiales que existen en cada zona. Barro, madera,
carrizo o ladrillo. Ahí se separan las crías al destete, se crían y se empadran cuando tienen la edad recomendable. La crianza en galpones, cuyo tamaño define los tipos de crianza: crianza familiar, familiar comercial y comercial. En el Perú se ha generado toda la tecnología de crianza de cuyes. Se ha mejorado la especie y en la actualidad hay animales que a las 8 semanas de edad alcanzan el kilo de peso vivo, aportando buenas utilidades al criador. El INIA, Instituto Nacional de Investigación Agraria, viene contribuyendo acertadamente al mejoramiento de esta especie mediante las líneas de investigación y transferencia de tecnología, las que en forma coordinada promueven su crianza en los sectores de menores recursos económicos. Dentro de toda la tecnología generada por el INIA, merece una especial mención las líneas mejoradas de cuyes obtenidas a través de una paciente y metódica labor de mejoramiento genético. Así, por ejemplo, la línea Perú, seleccionada por sus altos pesos y precocidad. Puede comercializarse a las 9 semanas de edad y su pelaje es predominantemente rojo con blanco. La línea andina, seleccionada por su prolificidad, logra un mayor número de crías al año. Su pelaje es generalmente blanco. La línea Inti obtiene su mayor peso total de camada. Su selección se realiza teniendo en cuenta el peso y el número de crías nacidas por parto. Su color es el bayo. El cuy sirve también para arrendar tierras, alquilar aperos, celebrar festividades, y su valor de uso es tan versátil que se convierte en comida, en platos, en olores, colores, en sabores, en ofrendas. El cuy es la alcancía de la familia que la mujer usa cuando necesita comprar útiles escolares para sus hijos. Es una fuente de ahorro para enfrentar gastos de emergencia familiar. El cuy seguirá siendo, como lo fue desde épocas ancestrales, una alternativa de alimentación. Crianza del cuy. Clase 1. Conocemos que además de la agricultura, nuestros antepasados criaron y se alimentaron de animales como alpacas, llamas, patos y cuyes, a los que los españoles llamaron conejillos de Indias. Ahora seguimos criando cuyes que proporcionan carne sabrosa, con poca grasa y de gran valor alimenticio que nos ayuda a crecer y mantener nuestro cuerpo sano. Criamos cuyes porque no cuesta mucho alimentarlos en comparación con otros animales. Además, podemos venderlos y tener así otra forma de ganar dinero. También podemos aprovechar su guano para abonar nuestras chacras. Problemas en nuestra crianza. A la crianza de cuyes no le damos mucha importancia y descuidamos su atención. Por esta razón, son atacados por parásitos externos, como la pulga y el piojo, que se alimentan de su sangre. También son atacados por parásitos internos, que viven en el hígado, intestinos y otros órganos.
por falta de limpieza, se presentan enfermedades que les causan la muerte. Al criarlos juntos, se cruzan muy tiernos entre padres e hijos. Los machos montan a las hembras tiernas que aún no están listas para tener crías. Por esta razón, nuestros cuyes son cada vez más pequeños y débiles. Cuando hay poco pasto, no sabemos qué otros alimentos podemos darles y nuestros cuyes enflaquecen y mueren. Finalmente, acostumbramos comer a los más grandes en las fiestas y dejamos a los más pequeños para cría. Por estos problemas, nuestros animales se mueren y la producción baja. Este curso nos enseñará a criar mejor a los cuyes. Aprenderemos el manejo adecuado que debemos practicar para mejorar su crianza y así aumentar la producción y su consumo. El curso tiene 6 clases. Estamos viendo la primera. Clase 2. Instalaciones para los cuyes y su construcción. Explicaremos los tipos de vivienda que podemos utilizar para criarlos mejor y cómo podemos construirlas. Clase 3. Manejo. Conoceremos el manejo de estos animales en cada etapa de su desarrollo. A qué edad debemos hacer el destete, la forma de cogerlos para no maltratarlos, la forma de reconocer a los machos y a las hembras, la edad óptima del empadre y los cuidados que debemos tener en cuenta durante la gestación, el parto y su desarrollo. Clase 4. Selección. Aprenderemos la selección de los cuyes por la forma de su cuerpo, por el tipo de pelaje, por el color de su pelo y por su peso. Clase 5. Alimentación. Reconoceremos los alimentos que podemos darles, así como las cantidades adecuadas, según su edad, para un buen desarrollo. Clase 6. Sanidad. Conoceremos las principales enfermedades parasitarias e infecciosas y su tratamiento, y lo que es más importante, la forma de prevenir estas enfermedades. Este curso lo desarrollaremos en clases audiovisuales en las que dialogaremos con el técnico y haremos prácticas para aprender mejor. Ahora, conversemos con el técnico y consultemos las dudas que tengamos. Clase 2. Instalaciones y construcción. Tenemos la costumbre de criar cuyes de diferentes edades, sueltos en la cocina o junto a otros animales. Por eso se presentan enfermedades que les causan la muerte. Hay competencia por los alimentos. Los grandes no dejan comer a los pequeños. Y hay peleas entre los machos para realizar el empadre. Se cruzan entre familias y en edades no recomendadas. Por estas razones, las crías nacen pequeñas, defectuosas, muertas o se producen abortos. Además, no los protegemos del ataque de otros animales. Para evitar estos problemas, debemos criar a los cuyes en forma separada por edades y sexos. Para separarlos hay diferentes tipos de instalaciones, cuya construcción depende de los materiales que existan en la zona. Estas instalaciones se llaman pozas. Crianza en pozas.
Este tipo de vivienda es la más recomendable porque facilita el manejo de los cuyes, impide la aparición de enfermedades, favorece la limpieza y el control de la humedad. Son fáciles de construir con materiales de la zona. Además, podemos ubicarlas en la cocina y en los corrales. Las pozas tienen un área de acuerdo al tamaño y número de cuyes que se van a criar en ella. Para 10 hembras y un macho se necesita 1 metro por lado y la altura es de 50 centímetros, con la finalidad de que no se pasen a otras pozas. Son de esta forma. Las pozas pueden ser de madera o piedra revestida con barro, de carrizo, de cemento, de adobe. Tienen una cama para absorber la humedad que puede ser de viruta, coronta o de otros materiales de la zona. Veamos ahora cómo hacer una poza de adobe. Primero se ubica el lugar donde hacer la poza. Luego marcamos el campo de acuerdo al tamaño y número de cuyes. Enseguida excavamos los cimientos con 5 a 10 centímetros de profundidad. Luego colocamos los adobes asegurándolos. Después la siguiente fila hasta dar la altura recomendada. Finalmente tarrajearemos. Después colocamos la cama. Ahora conversemos con el técnico y hagamos la práctica. Clase número 3. Manejo. Como no damos importancia a la crianza del cuy, no practicamos los cuidados. No sabemos cogerlos y podemos maltratarlos. No sabemos cuántos machos y hembras tenemos. No controlamos el empadre. Los machos, al pelear por las hembras, se hacen heridas que son difíciles de sanar. A veces empadran a hembras tiernas, no preparadas aún para tener crías. Asimismo, no las atendemos durante la preñez, ni en el momento del parto, tampoco en la lactancia. Para solucionar estos problemas, en esta clase conoceremos el manejo del cuy y algunas técnicas que debemos practicar para mejorar su crianza. Las crías. Las crías son muy precoces, porque al nacer caminan inmediatamente y comen pasto a las pocas horas de nacidas. Por eso no les debe faltar alimento, tanto a ellas como a las madres. Son crías hasta cuando cumplen 2 semanas de nacidas. Los gazapos. A las crías se les considera como gazapos a partir de los 14 días, edad en la que debemos destetarlos, o sea, separar a las crías de la madre, cogiéndolas de esta manera para no maltratarlas. El peso de los gazapos en el momento del destete, a los 14 días, debe ser de 200 gramos aproximadamente.
Al mismo tiempo debemos separar a las hembras de los machos, a lo cual llamamos sexaje, porque las hembras pueden ser preñadas desde los 25 días. Si es macho, observaremos el pene. Si es hembra, veremos la vulva. Las hembras aceptan al macho a partir de los 25 días de edad y los machos pueden empadrar a la edad de 60 días. Pero estas edades no son recomendables porque aún no han completado su crecimiento. Hay dificultades en el parto y las crías nacen débiles. Realizando el sexaje y el destete, separaremos a los gazapos en grupos de 15 a 18 hembras y de 12 a 15 machos de la misma edad. Así no habrá empadres a edades no recomendables. Edad del empadre. Las hembras en celo se muestran intranquilas y tratan de montar a otras. La vulva aparece hinchada, de color rojizo, y le sale un líquido lechoso. Aceptan al macho más o menos durante 8 horas. Presentan el celo cada 13 a 17 días. Para el empadre, las hembras deben tener 3 meses, o sea, 90 días de edad, y pesar aproximadamente 550 gramos. Los machos entran al empadre a la edad de 120 días, o sea 4 meses, y pesan 600 gramos aproximadamente. Para el empadre separaremos 10 hembras con un macho. La posa de empadre se puede usar como maternidad y las crías de 14 días de edad deben ser destetadas y separadas por sexo en otras posas. La preñez dura aproximadamente 68 días. Durante la preñez deben tener una buena alimentación y no deben ser fastidiadas o asustadas. Asimismo, no debemos cogerlas. De esta manera no perderemos crías por aborto. Antes del parto, es necesario que el lugar de parición esté limpio. Por eso debemos sacar excrementos y restos de alimentos de la posa. Además, debemos desinfectar, echando cal, para proteger de las enfermedades a las madres y a las crías, y tener preparada la cama. Después de 2 o 3 horas del parto, se presenta el celo. Para aprovechar este celo que es fértil, el macho debe estar al lado de la hembra. De esta manera, podemos lograr hasta 5 partos al año y aumentar el número de nuestros cuyes. Ahora, conversemos con el técnico y hagamos la práctica. Clase 4. Selección de los cuyes. No acostumbramos a seleccionar a los cuyes para la crianza. Los criamos juntos, de diferentes edades, y hay empadre entre padres e hijos o hermanos, por lo que las crías nacen pequeñas, enfermizas, deformadas o se producen abortos. Asimismo, acostumbramos a matar a los más grandes para fiestas, y a veces, sin darnos cuenta, matamos a los mejores machos o a hembras preñadas.
Por estas razones, tenemos cuyes pequeños y en poca cantidad. Para no tener estos problemas, es necesario seleccionar los cuyes que van a ser los reproductores. Para seleccionarlos, lo más importante es conocer los tipos de cuy. Tipos de cuy. A los cuyes los clasificamos por la forma de su cuerpo y por el pelaje que poseen. Por la forma de su cuerpo existe el tipo A, que tiene el cuerpo redondeado, cabeza corta, nariz y hocico también redondeados. Son tranquilos y dan bastante carne. Son los más recomendables. Otro tipo es el B. Su cuerpo es anguloso, su cabeza es grande y su hocico es alargado. Dan poca carne y en general son ariscos y nerviosos. Por la forma del pelo tenemos el tipo lacio o tipo 1. Su pelo es corto y lacio, pegado al cuerpo. Tenemos el tipo crespo o tipo 2, con los pelos formando remolinos y ondas alrededor del cuerpo. También tenemos el landoso o lanoso o tipo 3. Su pelo es largo, formando motas. Estas presentan dificultad en el empadre cuando las motas se aglutinan en el tren posterior. Finalmente tenemos el erizado o tipo 4. Estos cuyes tienen el pelo corto y ensortijado al nacer y se va volviendo erizado cuando llegan a adultos. Otra forma de seleccionar nuestros cuyes es por el color del pelo. Debemos escoger a los cuyes de colores claros, ya que son de mayor aceptación por la población. Cuando son de color oscuro, su piel también es oscura y así no son preferidos para el consumo. Selección por el peso del cuy. El peso es muy importante en la selección de reproductores. Por eso debemos ir seleccionando los cuyes de la misma edad y los de mayor peso, principalmente en el momento del destete y cuando están listos para el empadre. Las crías tendrán buen tamaño y peso como sus padres. Finalmente, los reproductores deben ser de familias diferentes. Selección por parentesco. Este tipo de selección es importante porque nos permite evitar que se realicen empadres entre familias, o sea, entre padres e hijos o entre hermanos. Cuando hay empadre entre familias, hay consanguinidad, por lo que nacen crías con defectos. Se producen abortos y tendrán crías cada vez más pequeñas que serán fácilmente atacadas por enfermedades que les causen la muerte. Las hembras pueden tener crías desde los 3 meses de edad hasta 1 año y medio aproximadamente, y a los machos podemos utilizarlos como reproductores desde los 4 meses de edad hasta los 2 años. Una vez cumplida su etapa de reproducción, las hembras y machos deben ser reemplazados por otros jóvenes. Luego de la selección de reproductores, debemos vender o comer a los cuyes viejos, a las hembras que siempre abortan, a los animales infértiles y a los más ariscos. Ahora
Conversemos con el técnico y hagamos la práctica. Clase 5. Alimentación de los cuyes. A diferencia de otros animales, los cuyes consumen todo tipo de alimentos. Sin embargo, tenemos problemas en su alimentación porque no sabemos aprovechar otros alimentos que podemos darles, especialmente en época de sequía, cuando escasean los pastos. A veces tenemos más cuyes de los que podemos alimentar y por eso no les damos la cantidad de alimento que necesita cada uno diariamente. Finalmente, desconocemos los pastos que pueden ocasionarles intoxicación y la muerte. Por esta razón, nuestros cuyes crecen lentamente, son pequeños, de bajo peso, se enferman o mueren. En esta clase veremos los alimentos que podemos darles, así como las cantidades necesarias para que nuestros cuyes crezcan bien alimentados y con buen peso. A los cuyes podemos darles pastos cultivados, como la alfalfa, el trébol blanco, trébol rojo, vicia y otros. A estos pastos se les llama leguminosas. Además tenemos forrajes como la cebada o alcacer, chala de maíz, ryegrass, avena y otros llamados gramíneas. También podemos darles pastos naturales, como el trébol carretilla, cebadilla e ichu. Además tenemos pastos como la china china o mirachi, lengua de vaca, sunchu, bolsa de pastor y chupa sangre. Otras plantas como la retama, el táncar, la achupalla o cayara y ramas de pisonay maduro. Podemos darles restos de cosechas o restos de cocina como las cáscaras de papa, de mote, de habas y arveja, residuos de maíz, de cebada y restos de verduras. Finalmente podemos darles granos y concentrados, granos de cebada y de trigo. El concentrado es una mezcla de alimentos que contiene todo lo que necesita el animal para crecer mejor y ganar peso. Podemos prepararlo en casa usando ingredientes como sal, sangre cocida, cáscara de huevo, afrechillo, trigo, maíz, cebada y otros ingredientes que deben ser molidos y mezclados en cantidades suficientes. También podemos comprarlos en la tienda. Cuidados antes de alimentarlos. Antes de darles pastos a los cuyes, debemos conocer cuáles son los que los enferman y causan su muerte. Entre ellos tenemos chichira, cicuta o falso perejil, alfalfa silvestre, cola de ratón, leche, pega o rata, argüincho, hualpa y otros. No debemos recoger pastos en las zonas pantanosas o del borde de las acequias, porque estos tienen parásitos como la alicuya, que nosotros no vemos a simple vista. Finalmente, no debemos darles pastos calientes o con rocío, porque les hinchan la panza, lo que conocemos como torzón o timpanismo. Por esta razón, los pastos debemos recogerlos y orearlos por lo menos 1 hora antes de darles.
¿Cómo alimentarlos? La cantidad de alimentos que deben comer los cuyes es diferente según su edad y tamaño. Las crías deben comer 80 gramos diarios aproximadamente. Los gazapos o destetados, por lo menos 150 gramos. Y los machos adultos y sus hembras, 250 gramos diariamente. Debemos darles alimentos 2 veces al día, por las mañanas y por las tardes. Ahora, conversemos con el técnico y hagamos la práctica. Clase 6. Sanidad de los cuyes. Los cuyes, como los otros animales, se enferman. A veces no sabemos por qué aparecen enfermedades. Los atacan parásitos externos, como la pulga y el piojo, y otros parásitos internos, como la alicuya, y la que llamamos peste o fiebre. Además, las enfermedades se contagian rápido por vivir todos juntos. No sabemos cómo evitar los parásitos y curar estos males. Por lo que hemos visto, muchos de nuestros animales mueren y la producción disminuye. En esta clase veremos la prevención y tratamiento de las enfermedades más comunes. Primero, veamos los parásitos externos. Muchas veces vemos a nuestros cuyes rascándose a cada rato. Al mismo tiempo están anémicos y bajos de peso y pueden llegar a morir. Esto es causado por la pulga y el piojo, que son los parásitos que más los atacan. Estos parásitos aparecen en el cuy porque otros animales, y en ocasiones las personas, los transportan a las pozas desde otros lugares. Estos parásitos se encuentran en el cuerpo del cuy la sangre que necesitan para vivir. Podemos curarlos de estos parásitos con un baño con jabón. Al final se le exprime y se le coloca al sol. Otra forma casera de curar es espolvoreándolos con ceniza. También podemos usar productos químicos, teniendo cuidado al usarlos. Otras veces vemos que el cuy tiene heridas en la piel, especialmente en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Esto ocurre por el ataque de unos parásitos llamados hongos que aparecen donde hay bastante humedad y calor. Los hongos se curan echándoles tintura de yodo. También los podemos curar usando hollín mezclado con manteca. Pero curar da más trabajo y necesitamos medicinas caras. Por eso es mejor evitar que se presenten estos parásitos, para lo cual podemos pasar fuego a la vivienda de los cuyes. Quemamos así a los parásitos, larvas y huevos. También debemos mantener limpias y ventiladas sus pozas de vivienda. No debemos permitir que entren personas extrañas o animales donde viven los cuyes. Veamos ahora los parásitos internos. Cuando el cuy está panzón y jorobado, con el pelo erizado y tiene diarrea, es porque está parasitado con alicuya o jayutaca.
las larvas de alicuya viven en las zonas pantanosas y en los bordes de acequias. Cuando el cuy come estos pastos, las larvas entran a su cuerpo alojándose en el hígado, en donde viven y crecen, alimentándose de sangre y bilis, enfermando al cuy. Para evitar que nuestros cuyes tengan alicuya, nunca debemos coger pastos de estos lugares. Y cuando se presenta la enfermedad, es preferible descartar los animales enfermos. Veamos ahora las enfermedades infecciosas. Una de las enfermedades que ataca a los cuyes es la neumonía, y que se reconoce porque el animal respira fatigado, tiene fiebre alta, pierde el apetito y finalmente le da convulsiones y muere. La neumonía es producida por unos animalitos pequeños llamados bacterias, que solo podemos ver con el microscopio. Estas bacterias están en el ambiente y entran al cuy cuando hay mucho frío y humedad. Esta enfermedad se cura con antibióticos orales o inyectables. Otra enfermedad infecciosa es la salmonelosis, que conocemos como peste o fiebre del cuy. Nos damos cuenta que el animal tiene salmonelosis cuando tiene fiebre alta, tiene mucha sed, se le erizan los pelos y se le paralizan las patas posteriores. También tiene diarrea y finalmente muere. Al abrirlo, encontramos su hígado agrandado y con manchas de sangre. Mirando por el microscopio, podemos ver las causantes de esta enfermedad. La salmonelosis aparece en el cuy cuando los alimentos o el agua están contaminados. También la suciedad y falta de ventilación ayudan a que la salmonelosis aparezca y se contagien rápidamente, muriendo muchos de nuestros animales. Para curar la salmonelosis se necesitan antibióticos orales o inyectables. Para evitar las enfermedades infecciosas, debemos desinfectar la entrada y cada poza donde viven los cuyes utilizando la cal. Para desinfectar los lugares donde viven los cuyes, también podemos usar creso mezclado con agua. Además, debemos mantener limpios y ventilados los lugares donde viven. Finalmente, debemos separar y sacrificar los animales enfermos para evitar el contagio a los demás.
cuy es una especie nativa de los Andes americanos. En el antiguo Perú fue una fuente importante de proteína animal en la alimentación humana. La crianza de cuyes en nuestro país, a pesar de ser en su mayoría de tipo familiar, alcanza una producción de 22 millones de cabezas aproximadamente. Por lo tanto, esta especie no solo se orienta al autoconsumo, sino también a la comercialización. De esta manera, permite al criador generar ingresos adicionales para la economía familiar. La importancia de su crianza radica en su fácil alimentación, ya que consume forraje verde, desperdicios de cocina y granos. Asimismo, es de fácil manejo, no requiere de instalaciones y ambientes sofisticados. Por su rusticidad, se acondiciona a cualquier clima y alimentación. Son animales precoces que alcanzan un peso vivo de 800 a 900 gramos en 60 días. Son prolíficos porque pueden tener de 4 a 5 partos por año. La calidad de su carne es blanda, fina y agradable, con poca grasa y alto contenido de proteínas. En nuestro medio, la crianza de tipo familiar se caracteriza por criar cuyes de diferentes edades, sueltos en la cocina o junto a otros animales. Por eso, se presentan enfermedades que les causan la muerte. Hay competencia por los alimentos. Los grandes no dejan comer a los pequeños. Y hay peleas entre los machos para realizar el empalme. Se cruzan entre parientes y a edades no recomendables. Por estas razones, las crías nacen pequeñas, defectuosas, muertas o se producen abortos. Además, no los protegemos del ataque de otros animales. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, a través de la Estación Experimental Canaán de Ayacucho, viene difundiendo la crianza mejorada del cuy, a fin de que los criadores obtengan mayor producción y mejores ingresos económicos. En este programa vamos a conocer las técnicas adecuadas para la construcción de instalaciones, el manejo, la selección, la alimentación y la sanidad de los cuyes. Instalaciones. Para construir un galpón debemos tener las siguientes consideraciones. El terreno debe ser plano y seco. El galpón deberá estar cerca de la vivienda, pero de manera independiente, orientado contra el viento y a favor del sol, con una buena ventilación e iluminación. Se debe proteger a los cuyes de la lluvia, del frío, de las heladas, de las corrientes de aire y de los animales. En la construcción de las pozas, se deben utilizar materiales que abundan en la zona, que permita disminuir el costo de la instalación, como madera, palos, carrizo, piedra revestida de barro y ladrillos con cemento. La crianza en pozas es la más recomendable porque facilita el manejo de los cuyes, impide la aparición de enfermedades, favorece la limpieza, se controla la humedad y son fáciles de construir con materiales de la zona. Podemos construir las pozas dentro del galpón, en la cocina o corrales que tengan cobertizo. El área de las pozas debe ser de acuerdo al tamaño y número de cuyes que se van a criar en ella. Las pozas para reproducción, donde se crían 7 hembras y un macho, deben tener las siguientes dimensiones: 1,50 metros de largo, 1 metro de ancho y 45 centímetros de altura. Las pozas de recría, con capacidad para 20 a 25 animales, desde el destete hasta los 3 meses de edad, deben tener 2 metros de largo, 1,50 metros de ancho
y 45 centímetros de altura. Las pozas deben tener una cama para absorber la humedad. Puede ser de paja, viruta, coronta molida u otros materiales absorbentes, con un espesor de 10 a 15 centímetros. Esto permitirá mantener a los animales secos durante un buen tiempo. De acuerdo al material de la zona, pueden construirse diferentes tipos de pozas y jaulas, pero todos cumplen la misma función. A continuación, vamos a conocer algunas de las principales técnicas para el correcto manejo de la crianza de cuyes. Para realizar el empadre, se selecciona al mejor cuy macho y se junta con 7 hembras listas para iniciar su reproducción. Estas deben tener 3 meses de edad o un mínimo de 750 gramos de peso. Y el macho reproductor debe tener 4 meses de edad o un peso mínimo de 950 gramos. La gestación dura de 65 a 70 días. Durante este periodo se debe alimentar a las madres con forraje o subproductos de cosecha de buena calidad. Debemos evitar el manipuleo de los animales para evitar abortos y estrés. El parto generalmente se produce en la noche. Cada hembra puede parir de 1 a 5 crías. Estas nacen provistas de pelos, con ojos abiertos y dientes. A las pocas horas de nacidos ya comen forraje y a la vez maman la leche de la madre. Durante el año se producen de 4 a 5 partos. Después del parto, a las pocas horas de haber expulsado la última cría, se presenta el celo, lo cual se aprovecha para realizar el empadre. Es recomendable mantener el cuy macho con las hembras todo el tiempo. A esto se le denomina empadre continuo o intensivo. El celo se presenta cada 16 días con una duración de 24 horas. La lactancia es el periodo desde el nacimiento de la cría hasta el destete. La leche materna del cuy es de alta calidad nutritiva, lo que permite que las crías crezcan rápidamente. El destete consiste en separar a las crías de su madre a los 15 o 20 días de edad, formando grupos de machos y hembras. La recría. En esta etapa se puede apreciar el buen crecimiento de algunos animales, los cuales son seleccionados en lotes de 12 a 15 animales por pozas y separados por sexo, permitiendo formar grupos de reproductores hembras o machos hasta los 3 meses de edad, periodo recomendable para el inicio de la vida reproductiva. Selección. Consiste en separar a los mejores animales para formar grupos de reproductores hembras y machos. Esto se practica durante la recría. Debemos escoger animales de ojos grandes, orejas caídas, cabeza grande y redonda, cuerpo anguloso, buen peso y temperamento tranquilo. Los animales que no reúnen las condiciones señaladas deben ser destinados a la saca para el consumo o venta. Las hembras pueden tener crías desde los 3 meses de edad hasta 1 año y medio aproximadamente. Y los machos podemos utilizarlo como reproductores desde los 4 meses de edad hasta los 2 años. Una vez cumplida su etapa de reproducción, las hembras y los machos deben ser reemplazados por otros más jóvenes. Luego de la selección de los reproductores, debemos vender o comer a los cuyes viejos. Asimismo, a las hembras que siempre abortan, a los animales infértiles y a los más ariscos. Los sistemas de alimentación a nivel del pequeño y mediano productor
Están básicamente constituidos por forrajes verdes como alfalfa, trébol, vicia, raigrás, cebada, avena y pastos naturales, los cuales se complementan con residuos de cocina, restos de cosecha, granos de cebada, maíz y concentrados comerciales. La buena alimentación de los cuyes consiste en la mezcla de forrajes y es mejor cuando se mezclan leguminosas con gramíneas porque permiten incrementos representativos de peso. El suministro debe realizarse 2 veces al día, el 50% en la mañana y el otro 50% en la tarde en las siguientes cantidades. Cuy adulto, de 350 a 400 gramos de forraje verde por día. Cuy recría, de 250 gramos a 300 gramos de forraje por día. Cuy lactante, de 100 gramos a 120 gramos de forraje por día. En la alimentación de cuyes debemos seguir las siguientes recomendaciones. No alimentarlos con forrajes recién cortados, porque pueden producirles el timpanismo. Debemos orearlos bajo sombra por lo menos 24 horas. No utilizar un solo tipo de forraje, porque la ganancia de peso es menor. Suministrar los alimentos durante la noche, para mejorar el incremento del peso en el cuy. Los forrajes que se suministran a los cuyes no deben cambiarse en forma brusca. Deben ser en forma gradual para que los animales se acostumbren poco a poco y así evitar muertes por timpanismo. Evitar las malezas tóxicas como chichicara, culantrillo, leche, falso alfalfa y cicuta, porque pueden producir intoxicaciones y muertes. Los comederos pueden ser de diferentes materiales y formas, de arcilla o plásticos, en forma de U o redondos. Sanidad. Las enfermedades que atacan al cuy son la salmonidosis. Es una enfermedad que produce alta mortandad, que a veces llega al 95% del plantel. Es peligrosa y contagiosa. El cuy enfermo tiene fiebre alta, mucha sed, se le erizan los pelos y se le paralizan las patas posteriores. Para controlar esta enfermedad, se debe evitar ingestión de alimentos contaminados y eliminar a los que hayan estado en contacto con cuyes enfermos. La neumonía. Esta enfermedad es muy común en cuyes jóvenes. Se presenta por cambios de temperatura y fuertes corrientes de aire. El cuy con neumonía respira fatigado, tiene fiebre alta y pierde apetito. Se controla evitando las corrientes bruscas de aire, cambios de temperatura y controlando la humedad en las pozas. Dermatitis micótica. Esta enfermedad es muy contagiosa, producida por hongos. Se presenta por diversas causas como traumatismo, roces, presión y sobre todo en peleas. Su tratamiento es con pomadas a base de sulfato de cobre. Entre las enfermedades parasitarias tenemos coccidiosis. Son pequeños parásitos que atacan la pared intestinal, hígado y riñones. Se presenta por mantener las camas húmedas y por falta de limpieza. Los cuyes tienen diarrea sanguinolenta.
Se puede controlar a base de sulfas por 3 a 8 días. Acarosis, conocida comúnmente como chuchuy, ita y japa. Los ácaros se encuentran a simple vista en el pelaje de los cuyes y son causantes de la anemia. Se controla con baños de inmersión o espolvoreando a los animales con productos químicos, por ejemplo, con el bolfo. Para prevenir las enfermedades en la crianza de nuestros cuyes, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Las instalaciones deben estar limpias, iluminadas, ventiladas y desinfectadas. Las camas de las pozas deben cambiarse de forma periódica para mantenerse secas y limpias, con mayor frecuencia en época de lluvia. Evitar las peleas entre animales. Suministrar los antibióticos oportunamente. Incinerar los animales muertos. Restringir el ingreso a personas ajenas a los galpones para evitar el estrés. La crianza de cuyes en forma familiar o comercial es una alternativa para mejorar la capacidad adquisitiva de las familias y generar empleo. INIA, innovación tecnológica para el agro. Los restos encontrados de las antiguas culturas preincas e incas muestran que el cuy, al igual que la llama, la alpaca y el pato americano, fueron las especies animales más importantes como fuentes alimenticias básicas que durante siglos utilizaron los antiguos pobladores en nuestra América. Este pequeño roedor, perteneciente al género Cavia, tiene su origen en las quebradas interandinas de América del Sur. Su aparición se remonta a por lo menos 2.500 a 3.600 años. Se identifica con la del hombre andino. En la actualidad, es un animal doméstico en todos los confines del mundo. En el Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Madera, carrizo o ladrillo. Ahí se separan las crías al destete. Se crían y se empadran cuando tienen la edad recomendable. La crianza en galpones, cuyo tamaño define los tipos de crianza: crianza familiar, familiar comercial y comercial. En el Perú se ha generado toda la tecnología de crianza de cuyes. Se ha mejorado la especie y en la actualidad hay animales que a las 8 semanas de edad alcanzan el kilo de peso vivo, aportando buenas utilidades al criador. El INIA, Instituto Nacional de Investigación Agraria, viene contribuyendo acertadamente al mejoramiento de esta especie mediante las líneas de investigación y transferencia de tecnología, las que en forma coordinada promueven su crianza en los sectores de menores recursos económicos. Dentro de toda la tecnología generada por el INIA, merece una especial mención las líneas mejoradas de cuyes obtenidas a través de una paciente y metódica labor de mejoramiento genético. Así, por ejemplo, la línea Perú
seleccionada por sus altos pesos y precocidad. Puede comercializarse a las 9 semanas de edad y su pelaje es predominantemente rojo con blanco. La línea andina, el sur de Colombia y norte de Argentina, se le tiene como animal de consumo humano. Su crianza en el Perú es sobre todo a nivel familiar. Casi no existen familias campesinas que no tengan cuyes en su hogar, proporcionándoles una carne sabrosa, con poca grasa y de gran valor alimenticio. Es además una fuente de recursos económicos, pues su rápido crecimiento y su fácil alimentación permiten al criador obtener ganancias rápidas con su crianza. Los cuyes son animales muy prolíficos. Su periodo de gestación es de solo 68 días. Las crías nacen provistas de pelos, caminan pronto y a las pocas horas de nacidos ya comen solos. El destete es precoz, 10 a 14 días de edad. Crecen muy rápido, a una velocidad mayor que el vacuno y el ovino por unidad de peso vivo. Es un animal herbívoro que tiene la habilidad de convertir el forraje y otros alimentos en carne de buena calidad, de excelente sabor y de alto contenido proteico. Consume por unidad de peso más que el vacuno y el ovino. Esta es una ventaja porque esta gran capacidad de consumo le permite crecer rápido y producir también gran cantidad de estiércol, que puede ser utilizado en la alimentación de rumiantes o como fertilizante en los campos de cultivo. Su piel puede ser utilizada en peletería, cueros, pergaminos, siendo estos dos últimos las opciones más viables de uso, aunque en la actualidad el procesamiento viene siendo investigado por los técnicos de línea. Por la forma de su pelaje, los cuyes se clasifican en 4 tipos. El tipo lacio, de pelos cortos que siguen una misma dirección en el cuerpo. El tipo crespo, con pelos cortos pero ondulados o arrocetados. El tipo erizado, con pelos cortos y erizados. El tipo landoso o lanoso, de pelos muy largos, llamado también hippie. Este último tiene el inconveniente de aglutinar pelotas de estiércol en el tren posterior, que le dificulta la cópula. La crianza de cuyes se efectúa bajo diferentes modalidades. La crianza en las cocinas, que no es la más recomendable, pues al criarlos juntos se cruzan muy tiernos y entre familias. Las crías nacen pequeñas, hay mucha mortalidad y los que sobreviven crecen débiles. La crianza en pozas, que son compartimentos de 1 o 2 metros cuadrados de superficie, construidos con materiales que existen en cada zona. Perfeccionada por su prolificidad, logra un mayor número de crías al año. Su pelaje es generalmente blanco. La línea Inti obtiene su mayor peso total de camada. Su selección se realiza teniendo en cuenta el peso y el número de crías nacidas por parto. Su color es el bayo. El cuy sirve también para arrendar tierras, alquilar aperos, celebrar festividades, y su valor de uso es tan versátil que se convierte en comida, en platos, en olores, colores, en sabores, en ofrendas. El cuy es la alcancía de la familia que la mujer usa cuando necesita comprar útiles escolares para sus hijos. Es una fuente de ahorro para enfrentar gastos de emergencia familiar. El cuy seguirá siendo, como lo fue desde épocas ancestrales, una alternativa de alimentación.